es la readaptación? En este video me dispongo a explicar un poco y a desglosar el término, ya que se enmarca dentro de lo que podría llamarse el ambiente terapéutico, ya que hablamos de recuperar una lesión, por ejemplo. Pero lo complejo de esto es que se trata de un proceso de entrenamiento. Conozco este término o este abordaje del entrenamiento cuando estaba en épocas de mucho interés sobre el deporte, y conozco una rama científica emergente que se encarga en el deporte de élite, sobre todo, de interactuar entre la kinesiología y el entrenamiento. Kinesiología, podríamos hablar de otras disciplinas, pero hablamos de kinesiología como la gran madre del estudio del movimiento humano. En otros videos puedo explicarles o dedicar tiempo a esta aclaración, pero lo importante aquí es que no es el mero puente entre rehabilitar y entrenar, sino que es una disciplina exclusiva, es decir, que la figura del readaptador entiende los procesos que está atravesando el deportista en este caso, más allá de su mera composición física o su mero comportamiento corporal. Es decir, que no es exclusivamente un entrenador y no es exclusivamente un kinesiólogo. Entendiéndose que en esa fase intermedia existe una multidimensional gama de posibilidades en donde la persona se ve afectada. Ahora bien, el deportista cuenta con unos niveles de entrenamiento previo a los que se readapta. Es decir, vuelve a estar apto para, por ejemplo, competir en su voleibol, en su atletismo, en su fútbol, en el deporte, en la disciplina que se desenvuelva. Entonces, cuando yo decido traer esta disciplina a un ámbito social, me pregunto ¿a qué se readapta una persona? ¿A qué estaba adaptada previamente antes de sufrir una lesión, por ejemplo? O bueno, si se trata también de un deportista de nivel amateur, recreativo, ¿qué hacemos? ¿Lo tomamos como un deportista? ¿Es un deportista esa persona o no? Todo esto es lo que trae la persona a sumar al proceso de adaptación. Por eso es muy importante hacer un estudio de la persona que está sufriendo esa lesión y no tanto evaluar protocolos de rehabilitación preestablecidos, tiempos de recuperación que muchas veces consideramos y no están de acuerdo a la vida que lleva esa persona cuando no está realizando su deporte. Variadas son las interpretaciones que puedo hacer de cada persona. Entonces, a través de un entendimiento y una experiencia en diferentes ramas del movimiento, del entrenamiento, del deporte, de la conciencia corporal, me he visto en la necesidad de elaborar un sistema de entrenamiento por el cual hacer caminar a cada persona de acuerdo a sus creencias acerca del cuerpo humano, acerca de su conocimiento, acerca de lo que es el sistema médico de salud, acerca de lo que él cree de sí mismo. Esa persona que juega al básquetbol 2 veces al mes puede considerarse deportista o puede no considerarse deportista. Y esa concepción de uno mismo va a tener implicancia en el proceso de readaptación físico-deportiva, físico-funcional, físico-postural. El nombre varía según los intereses de la persona, pero no perdamos de vista que es un proceso de entrenamiento. Asistido sí,
por terapia manual, por así llamarlo, por todo lo que un kinesiólogo, un fisioterapeuta, un masoterapeuta, cualquier figura del ámbito terapéutico le pueda brindar. Entonces, esto nos lleva a evaluar dos características principales que tiene este proceso de adaptación. Una de ellas, muy importante, que la persona afectada por esa lesión debe, a través de un proceso de entrenamiento, de reentrenamiento, llegar a niveles de adaptabilidad física mayores a los que tenía antes de lesionarse, o como mínimo en el momento de lesionarse. ¿Por qué? La respuesta es interesante. El principal mecanismo no es. El principal factor de riesgo para lesionarse, el principal, sea cual sea la lesión, es ya haberse lesionado. Es decir, que tener una historia lesiva me condiciona como mecanismo de riesgo, como factor de riesgo para volverme a lesionar. Entonces, la primera medida preventiva ante una posible nueva lesión es superar el nivel de entrenamiento que tenía antes. Si no soy deportista, bueno, superar el nivel de adaptabilidad a los esfuerzos cotidianos que antes traía. Es decir, que esa persona que no entrenaba y se lesionó con movimientos cotidianos puede empezar a entrenar con fines de mejorar su adaptabilidad. Ahora bien, la segunda característica, que es tan importante como la primera, pero sobre todo para el proceso, no para el desencadenamiento del proceso, es un término muy interesante al que llamamos precocidad. ¿La precocidad hacia qué? Particularmente hacia el mecanismo de lesión. Es decir, estrictamente en el deporte hay un evento que marca el inicio del proceso lesivo. Y es muy importante que se conozca para estudiar su biomecánica, entre otras cosas, para conocer su prevalencia, ese gesto según la disciplina deportiva. Ya es conocido que determinados gestos terminan por lesionar determinadas estructuras. Y si no se trata de una persona que realiza deporte, invitarla a tomar conciencia de cuáles han sido los movimientos que repetidamente han impactado sobre esa estructura que hoy en día está ocasionando dolores, lesiones, con todo el desajuste psicoemocional que eso conlleva. La precocidad hace que se rompan protocolos de rehabilitación establecidos, es decir, que la subjetividad que trae la persona de sí misma y la facultad que tenga, en este caso el readaptador, para poderle proporcionar estímulos justos para el momento en que está viviendo, es la esencia del proceso. Esto se fundamenta en la adaptabilidad de los tejidos. Cuando un tejido es sobreexigido más allá de lo que puede, no siempre es negativo. A través de la neurociencia, por ejemplo, sabemos que el dolor es un mecanismo de protección del cuerpo, pero que a su vez, si lo invitamos a inhibir, puede traer beneficios siempre y cuando no nos pasemos del límite aceptado y que al otro día la persona pueda sentirse mejor y no haber empeorado su proceso de readaptación. Una concepción del entrenamiento amplia y profunda que es subjetiva de cada persona y que invita a potenciar y a promover más y más el entrenamiento personalizado. Es decir, entrenar a la persona y no meter a la persona en un sistema de entrenamiento a como dé lugar. Mi conclusión final es que el sistema de readaptación físico-deportiva, físico-funcional, como ya hemos mencionado, se convierte en un proceso de entrenamiento y es aplicable a situaciones en donde
la persona no ha sufrido lesión, pero entiende que la forma de moverme sin conciencia puede estar dañando algunas estructuras, dañando lo que podríamos llamar engramas motores, e invitando a reconocer una amplísima variedad y variabilidad de posibilidades motores. Movimientos que podríamos hablar de potencialidad, lo que está pronto para funcionar, pero no usamos. La forma de movernos. Hasta el próximo video.